Durante la próxima hora, BCN Radio los invita a compartir Labor Parlamentaria, un espacio destinado a conocer la tarea legislativa en primera persona. Senadores y diputados de todas las provincias comparten en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación lo que hacen fuera y dentro del recinto. Bienvenidos a Labor Parlamentaria. Bienvenidos a un nuevo programa de Labor Parlamentaria, el programa de la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación, que te trae la vida de los parlamentarios. En esta oportunidad, y siempre por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, la tenemos a la diputada Mónica Macha. Tiene un doctorado en salud colectiva dictado en el Instituto de Salud de la Universidad Nacional de Lanús, maestría dictada por el Instituto también de Salud de la Universidad Nacional de Lanús y licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires tras haber sido electa en las elecciones legislativas de 2017, en las cuales participó a través de la lista de Unidad Ciudadana y hoy forma parte del bloque Frente para la Victoria Partido Justicialista. Le damos la bienvenida nuevamente a la labor parlamentaria a la diputada Mónica Macha. Diputada, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por este espacio. Y queremos comenzar, como siempre lo hacemos, de forma totalmente descontracturada y queriendo que usted nos cuente cuáles fueron, cuál fue el lugar donde nació, donde se crió, en qué localidad. Si tengo entendido que es en Capital Federal, tengo entendido que es en Caballito, somos vecinos. Sí. Bueno, cuéntenos un poco sobre su infancia. Bueno, a ver, nací en el barrio de Colegiales y a los 5 años nos mudamos con mi familia a Caballito, ahí muy cerquita del Parque Centenario. Y viví ahí hasta, digamos, después nos volvimos a mudar, pero porque mis viejos alquilaban, entonces siempre estaba esta historia de los 2 años, era el momento de volver a definir si podíamos quedarnos en los lugares donde estábamos o teníamos que mudarnos, bueno. Sí. Y entonces viví después en otra casa, también más Parque Chacabuco, pero siempre ahí en la zona de Ferro, digamos. Sí, obvio. Y bueno, digo, los lugares, o sea, por donde anduve son esos, hasta los 20 años, que me fui a vivir en pareja, y me fui a vivir a Ramos Mejía. Ahí empecé, digamos, a vivir en el conurbano, eso fue en el año 92 más o menos. Muy bien. Y después de Castelar, que es donde vivo actualmente. Nos quedamos ahí, no avanzamos todavía tanto en el tiempo, y cuéntenos cómo estaba constituida su familia de pequeña. Bueno, mi mamá, mi papá, y tengo una hermana que es 2 años menor, que es Julieta, así que bueno, ese es nuestro, digamos, núcleo familiar de origen. Está muy bien, y tengo entendido que fuiste al Nacional Normal número 4. Exacto, sí, Bien. hice el secundario en el Normal 4. ¿Y cómo era Mónica Macha, tanto en el primario como en el secundario? ¿Era buena alumna? ¿Cuál era tu materia preferida o no te gustaba mucho el colegio? Mira, en la primaria fui a la escuela número 20, también de Caballito, que está ahí sobre la calle Hidalgo, que es, Sí. cuando iba yo era Hidalgo y Canalejas, ahora es Hidalgo y Felipe Vallese. Sí. Los primeros años de la primaria para mí fueron como muy duros, porque mis viejos militaban. Entonces, si bien era muy chica, porque yo empecé primer grado en el 78, a ver, no tenía como tal vez tanta conciencia de lo que pasaba, pero sí la percepción del miedo. Sí. Y de que no había que hablar, de lo que se hacía en casa, o sea, había como toda una cuestión ahí, que para mí entonces me generaba como una cosa así como medio De tensión. de tensión y de tener una vida que no la podía compartir, ¿no? Digamos, Sí, que no era como que, transparente. claro, que había una cuestión ahí de lo que no se podía hablar. Como en todas las escuelas municipales de la ciudad, estaba como todas las instituciones intervenidas por los militares. Mi escuela estaba dirigida entonces por un almirante, y yo escuchaba el taconeo del almirante, ya es como que era una... Por eso digo, no tenía posibilidades de expresar lo que me pasaba, pero sí de la sensación, desde muy chica. Cuestión que se fue, por supuesto, a medida que fui creciendo, digo, ya cuando tenía 11 años y con la apertura democrática, eso para mí fue una fiesta, o sea, la posibilidad de poder decir
qué piensa cada uno políticamente, lo que significaba en la escuela, ¿no? La cuestión entre, bueno, si se votaba el peronismo o el radicalismo, en esa época era Luder desde el peronismo y Alfonsín como candidato radical, así que eso fue un momento recontra distinto. Sexto y séptimo grado para mí fueron años que los recontra disfruté, a diferencia de los primeros años de la primaria, y después en relación al rendimiento escolar, era muy obediente, así que era buena alumna. Era buena alumna. Sí, ¿Y cómo se divertía Mónica en aquellas épocas? O sea, ¿tenías algún hobby, alguna actividad, hacías algún deporte? A ver, hay una cuestión de clase, ¿no? En principio, como mis viejos eran laburantes, ganaban lo justo, o sea, para mí había cosas que no estaban o entraban en mis posibilidades. Ir a un club, al Ferro, por ejemplo, que era el club del barrio, Sí. para mí yo entraba a veces como invitada, no era para mí una posibilidad. Así que jugaba mucho con mi hermana en mi casa, muchísimo, jugaba en la calle, tenía muchos amigos de la cuadra, así que jugábamos mucho al poliladro, en escondida, jugaba a Los Ángeles de Charlie, porque en esa época era una serie que veía poco, porque mis viejos no nos dejaban ver en general series norteamericanas, pero tenía una formación ideológica muy fuerte. Muy pero también, Los Ángeles de Charlie sí, a veces la podíamos ver a la tarde, qué sé yo, así que sí jugábamos también a eso. Y de más chiquita, sí, a las muñecas, tenía muchas muñecas, pero también, digo, yo me acuerdo de una de mis muñecas preferidas, que se llamaba Carolina, y por ejemplo, su tarea era ir a la facultad y trabajar. Digamos, era como que hay una cuestión ya como de una proyección, de un pensamiento que estaba muy vinculado a eso, ¿no? Tal cual. Y llegaste a la secundaria y ahí ya empezaste a militar en el centro de estudiantes o empezaste a trabajar desde lo social en algún aspecto, porque imagino que vos me contás que desde muy chica una familia política, una familia en la cual se hablaba mucho de política, tus padres militaban, entonces imagino que en la época del secundario y con esta liberación que me contás en cuanto al acceso a la democracia, vos habrás explotado. Sí, igual era una adolescente, y bueno, como todas las adolescentes, medio como conflictuada y siempre así, pero eso yo creo que es de la adolescencia. Yo pensé que iba a ser toda mi vida así, por suerte crecí y además hice mucho tiempo análisis. Pero, a ver, tenía mucha cercanía con las compañías del centro de estudiantes, pero tenía como también una búsqueda más personal. Como yo venía de una familia militante, claro, quería saber para qué mí te la pasaba. militancia orgánica era como seguir el camino de mis viejos. Y yo tenía como esta cosa de, quiero definir si ese es mi camino también. Bien. Entonces tenía mucha cercanía con las compañías del centro de estudiantes. En Normal 4 era una escuela muy politizada, hacíamos sentadas porque había compañeras amenazadas. Entonces todas las actividades participaban, marchas, sentadas. Teníamos el día de elecciones, por ejemplo, no había clases y todas votábamos. Yo fui la última camada solo de mujeres en el Normal 4, ya después se hicieron mixto todos los colegios, pero en esa época no. Entonces, había como mucha cuestión de esa construcción democrática dentro de la escuela. Y en los momentos en que el centro de estudiantes pasaba por las aulas era súper respetado, era como que se frenaba todo porque venían las compañías del centro a dar su plataforma, porque votábamos y todas estas cuestiones. Así que mucha cercanía sin militancia orgánica. Y en aquella finalización de tu secundaria, ¿vos tenías bien en claro qué querías seguir? Sí, que quería ser psicóloga, sí, porque yo tenía, primero que justo por esto que te contaba de la primaria, que era una persona como muy introvertida y qué sé yo, sí, era de cajón que me mandaban al psicólogo, así que la escuela me mandó al psicólogo. Entonces yo fui a la psicóloga del Hospital Durán, un equipo muy bueno que había de psicología clínica infantil, muy, muy bueno, y fui durante 2 años, primer grado, segundo grado, iba a la psicóloga. Porque lo que pasaba es que, como a mí me decían en casa, no se puede hablar, viste que los chicos a esa edad toman los temas literales, o sea, no es metafórico, no es un como si. A mí mi vieja me decían, no se puede hablar, entonces yo no hablaba. Y entonces la cuestión es, pero es muda, pero no tiene problemas para hablar. Entonces, claramente había ahí una cuestión. Entonces, fui a la psicóloga, después en séptimo grado, con lo cual yo tenía como una relación que ya desde muy chica me parecía un lugar amigable y un lugar que a mí me hacía muy bien.
Y en séptimo grado, sexto y séptimo grado, tuve una maestra psicóloga que era un amor de persona, y yo creo que me identifiqué con ella. O sea, que ella como que era maestra y psicóloga, entonces yo decía, bueno, voy a estudiar psicología y voy a ser docente, por eso me anoté en el Normal 4, para bancarme la carrera, porque mis viejos estaban con... Yo tenía esta sensación de que me iban a acompañar en todo, porque si había algún quilombo económico, algún problema económico, también esto era decir, bueno, pensar cómo me iba a sostener. Sí. Entonces, me imaginaba estudiando el magisterio, haciendo el profesorado en el Normal 4, y después, y en paralelo la facultad. Pero finalmente, cuando terminé el secundario, Sí. me anoté en la facultad y empecé a estudiar y no hice el magisterio, directamente empecé la facultad. Bien, y llegaste a la facultad y te encontraste con el mundo de la psicología y creo que te sentiste, ¿no?, cómoda y ejerciste en alguna oportunidad de forma Sí. privada, ejerciste de forma estatal. Estuve trabajando durante 3 años, creo, más o menos, en un centro de salud en Moreno, Sí, en Moreno. en barrio Satélite, que es Moreno Norte, es la zona de Moreno Norte, que a veces me pasa que me encuentro con yo atendía niños, niñas, adolescentes, adultos, o sea, en el centro de salud estaba la lógica de que éramos 2 psicólogas y teníamos que atender a todas las personas que vinieran, ¿no? Entonces, a veces me pasa que me encuentro con chicos que yo atendí y que los veo y que me reconocen y me saludan y me cuentan en qué andan y para mí es una emoción total. Sí, es hermoso. Y ahí fue, Mónica, que vos entrelazaste estas ganas de hacer algo de lo social, ahí estando en Moreno, en ese centro asistencial, y dijiste, necesito generar cambios, y fue que empezaste tus primeros pasos en la política, ¿o se desató por otro lado? En realidad yo empecé en la política más orgánica en los años, en el 92. En el 92, que se empezaba a constituir el Frente Grande, el Grupo de los 8. Yo empecé ahí a militar orgánicamente. Y entonces estaba militando. Yo tuve mi hija muy joven, en el año 93, o sea que estaba embarazada, estudiando y además empezaba a militar. Y laburaba en Suteba en esa época. No, en Suteba trabajé después. En esa época, con mi pareja, para mantenernos hacíamos cinturones, éramos como una especie de artesanos. Y bueno, cuando nosotros ganamos la intendencia en Morón, en el año 99, con el Frente Grande, empecé a laburar en la gestión. Yo ya estaba terminando la carrera, empiezo a trabajar en la gestión, y ya, sí. Como que no me parecía, por el rol que yo tenía, no me parecía un lugar para que yo pudiera trabajar además en la asistencia, porque era muy chica, tenía 27 años, a mí me daba la sensación de que se iban a confundir los roles o las funciones. Entonces, mantuve lo de Morón, trabajando, que era mi militancia y esos primeros pasos en la gestión municipal, y a su vez hacía trabajo en Moreno, en el centro de salud. Así que como que ahí iba, era esta posibilidad de ir estando en esos dos mundos, ¿no? Como trabajadora de la salud en el centro de salud y como gestora en Morón. Entonces era como un ida y vuelta permanente. Anfibia, me decía. Yo siempre me sentía anfibia, como estando de agua y de tierra. Está muy bien, está buenísimo, está buenísima esa referencia que haces. Y comenzando en la política, ¿vos qué referentes sentías que tenías? Porque paso que hablo con un montón de legisladores cercanos a nuestra edad, ¿sí?, bastante contemporáneos, y nos dicen, bueno, por ello venía con una ideología, pero bueno, era tan fuerte la impronta de Perón, o yo estaba del lado de Luder, pero venía Alfonsín y venía la democracia, y todos un poco nos enamoramos de Alfonsín. Entonces, ¿cuáles son tus referentes políticos actuales y cuáles fueron en aquel momento cuando vos empezaste a militar? Actuales, Néstor y Cristina. ¿No? Ahí, digo, sí. Yo con ellos, sí, es esa referencia más fuerte. Cuando empecé a militar, a ver, la referencia contemporánea de ese momento para mí era Chacho Álvarez. Él era mi referente. Pero como yo venía de toda esta historia también de una familia militante, como hablábamos al principio, yo tenía referencias
y mi referencia, sinceramente, era el Che Guevara. Para mí era el ideal, el modelo del militante, inclusive, ¿no? De hecho, no lo conté, pero yo antes de empezar psicología, empecé medicina. Después me pasé a psicología, porque en el medio tuve como dudas, qué sé yo, y me metí en medicina. Hice el CBC, empecé la carrera y no me gustó para nada, y ahí me paso rápidamente a psicología, que era en realidad la carrera que siempre yo tenía en mente. Pero cuando empecé medicina, yo empecé medicina por el Che. Yo empecé, o sea, evidentemente las identificaciones que tuve, tanto mi maestra como el Che, han sido muy fuertes. Pero sí, me imaginaba eso aparte siempre pensando cómo el acceso a la salud y el derecho tenía que ser para toda la población, ¿no? Y que me parecía más que el saber médico o el saber sobre la medicina, bueno, era un saber interesante y muy útil para cualquier contexto, ¿no? Y por eso digo lo del Che. Y diputada, si hoy tuviera la posibilidad de volver a elegir, ¿no? Y no está la posibilidad de ser diputada y no está la posibilidad de ser psicóloga, ¿qué profesión hubiera elegido? No, a mí otra carrera que me gusta mucho es antropología social. Está muy, muy ligada también, ¿no? Pero sí, antropología social. Está muy bien, sabemos que lo social es un mundo sin ninguna duda, pero está muy bien, es una carrera muy linda. Yéndonos completamente de este contexto de vida personal y de inicios en la política, nos vamos un poco a la actualidad. Y quería preguntarle algo que está muy en auge, ¿no? Estamos hablando de esta pospandemia, todavía atravesando la pandemia, entonces es como que no podemos dejar de pensar qué es lo que se viene, pero tal vez estamos no tomando las precauciones necesarias del todo en la actualidad. Entonces, hoy después de 160 días de cuarentena, diputada, ¿cuál es su opinión al respecto del que ya no puede estar más encerrada, pero se abre en algunos, no sabemos a veces hasta qué es lo que está permitido o no? Cuéntenos un poco. De la cuarentena ha sido una definición muy acertada, sobre todo en esta región del AMBA, ¿no? Que me parece siempre también interesante poder pensarlo por provincias o por regiones, ¿no? Porque no es lo mismo acá que en otros lugares de la Argentina, aunque siempre haya una centralidad, ¿no? Se mira a Buenos Aires como la centralidad de todo lo que sucede. Me parece que la posibilidad o sea, a veces escucho en los medios esta cosa de, bueno, pero no llegamos todavía al pico. Bueno, haber retrasado el pico, además de permitirnos poner al sistema de salud en condiciones, ampliarlo, generar los hospitales modulares y demás, también hace que vayamos pasando el invierno, que nosotros sabemos que los inviernos siempre es la estación más compleja para las enfermedades respiratorias y que estamos frente a un virus del cual conocemos poco. Entonces tampoco estaba tan claro cómo podía asociarse el COVID con los virus típicos de los inviernos en nuestro país, y cómo esto podía afectar también. O sea, hoy estamos viendo que el COVID es más riguroso o más dañino con las personas adultas mayores. Ahora, hay una gran gama de virus que históricamente han sido muy severos con los niños y sobre todo con los niños menores de 1 año, con los más chiquitos. No hay forma todavía inclusive de saber cómo es esa asociación de una bronquiolitis con el COVID, cuáles son los estragos que puede hacer, ni siquiera a futuro. Entonces, yo creo que todas estas instancias de pensar la cuarentena y de haberlo planteado como una política de Estado, ha permitido esta situación, ¿no? Retrasar el pico, poner el sistema de salud. Ahora, es cierto que hay zonas que necesitan, que tienen una forma de trabajo por la cual si no van a sus trabajos y si no están en determinados lugares, no pueden subsistir. Esa es una realidad, es muy atendible, es muy compleja, y vemos que esto también, que después de 4 años de macrismo, que ha sido como un deterioro en la economía tremendo, sumado a la pandemia, ha hecho que muchas empresas, pequeñas empresas, hayan cerrado, ¿no? Y si uno piensa también en pequeñas empresas y en empresas que han pasado de generación en generación y sin embargo han tenido que cerrar. O sea, no han podido, no han logrado resolver
atravesar esta situación. Sí. Entonces, me parece que en ese punto separo esas situaciones. Ahora, las personas que salen para ir a un bar o para salir a correr, yo entiendo perfectamente la situación de ansiedad, no solamente porque la vivo, sino porque la entiendo además teóricamente, la ansiedad, la angustia, la incertidumbre. A eso iba a hacer referencia. Usted puede tener una mirada psicológica sobre el tema, Sí, claro, y yo y entiendo que eso, los y todas niños esas, también es importante, ¿no? No solamente sí, los adultos, que también nos vemos afectados después de casi 6 meses, pero digo, ujú, es importante también ver el lado psicológico, que a veces uno lo nombra y dice, bueno, hay tantas cosas atrás más importantes. Sí, está la salud, sin ninguna duda, que lo es todo, está el trabajo, pero también la cabeza juega un rol importante, ¿no? El estar encerrado, el que nuestras actividades y nuestras normas habituales cambien constantemente. Tal vez un adulto lo puede interpretar mejor, pero a un niño le cuesta un montón. sí. Entonces, ¿cómo lo manejamos, diputada? Yo creo Difícil. yo creo que claramente es una situación difícil, pero lo que pasa es que estamos atravesando, la pandemia es como una situación inédita para nosotros y nosotras y nosotros. Entonces, obviamente esto va a dejar marcas. La pretensión de que de esto salgamos más o menos iguales es una pretensión que para mí es una ilusión, porque cuando atravesamos una situación que podemos decir que es una situación traumática. Entonces, es parte de cómo, bueno, nos vamos a recomponer, cómo vamos a hacer. No es la más grave, ¿no? Porque más grave es el terrorismo de Estado, más grave es una guerra, más graves son esas situaciones. Lo que digo es, la pandemia tiene también su situación inédita y que nos impide ver a familiares por mucho tiempo, nos impide festejar cumpleaños, Día del Padre, distintas cuestiones que tienen que ver con nuestros rituales sociales. Ahora, yo creo que el punto es buscar alternativas con los pibes, hablar mucho, poder escucharlos y entenderlos, poder Sí. escucharlos y saber que lo que ellos están planteando y están atravesando es lo más grave que les pasa. Entonces, que no es cuestión, digamos, no lo pondría en términos de hay que ser sensatos, no es sensatez, es acompañamiento, es cuidado, es plantearnos con nuestros hijos, hijas, que por supuesto es una situación difícil y que mucho mejor es poder salir a andar en bici o verse con los amigos y amigas, pero que estamos resguardando una situación de salud que es realmente muy compleja y que, es más, ni siquiera podemos decir hoy, yo leo algunas cosas de personas de otros países de Europa, digo, que ya han atravesado más tiempo con el COVID, y todavía tampoco se sabe cuáles son los efectos o cuáles son las consecuencias del COVID en niños y niñas que atravesaron la enfermedad y cuáles son las secuelas. No se sabe, entonces no es, digo, no joda, me parece que es importante que podamos en un contexto complejo, difícil y de mucha incertidumbre, sopesar qué es lo más grave y qué es lo que estamos tratando de evitar. Y ese tiene que Bien. ser nuestra orientación. Y en cuanto a su labor parlamentaria, y cambiando también nuevamente el tema, diputada, llegaron las sesiones remotas, ¿sí? Parece que llegaron para quedarse en teoría, pero no todos los legisladores están contentos. ¿Usted cree que esta modalidad debe continuar, que es más plural, que es más accesible para que trabajen con mucho más comodidad las comisiones? ¿Qué opina usted de la virtualidad en las sesiones? A mí la verdad es que me gusta más, me parece mucho más eficaz las sesiones presenciales, porque la verdad es que cuando nosotros estamos y nosotras estamos en el recinto y estamos trabajando sobre proyectos y que ya están yendo, digo que vamos a votar, a veces surgen dudas, preguntas, cambios de artículos, es un espacio para construir consensos. Yo solo viví, por ejemplo, muy fuertemente en la noche del 13 de junio al 14 de junio del 2018, cuando estábamos votando el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. O sea, esas horas, ese día que estuvimos ahí dentro del Congreso, nos permitió encontrar personas que cambiaron de opinión, y nos permitió hasta el último momento intentar convencer a algunas personas que tal vez no pudimos, pero el intento en sí mismo fue importante. Yo creo que Sí. la virtualidad quita todas esas acciones, que son parte también de nuestro trabajo legislativo. Lo que yo creo que queda para quedarse es una herramienta, eso sí. Entonces, no sé si para las comisiones y para las sesiones, pero para muchísimas otras actividades, donde nosotros nos volvíamos locos pensando en los pasajes, si hay que invitar a alguien, cómo hacemos. Así que, bueno, esas situaciones, me parece que hoy con estas plataformas
están resueltas, porque Sí. cuando se pueda hacer que alguien viaje, viajará, pero si no, estará la pantalla y será importante el testimonio o la participación de esa persona sin la necesidad de estar pensando que se tiene que pedir horas en el trabajo, que hay que ver cómo viene, que hay que ver dónde va a dormir. Bueno, un montón de cuestiones de logística que hoy quedan, digamos, resueltas. Diputado, háblenos sobre sus proyectos más relevantes en los cuales trabajó o en los cuales en la actualidad está trabajando para presentar en la Cámara. Bueno, uno para mí es cupo laboral travesti trans, que ya lo trabajé y lo sigo trabajando, y hasta que, mientras esté y hasta que salga, lo voy a seguir trabajando. Por supuesto, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Casa de Partos es un proyecto que presenté hace poquito y me parece que es un proyecto también difícil para que lo puedan, como de difícil sintonía con el modelo médico hegemónico. Pero me parece muy importante y necesario, porque lo vengo trabajando con parteras y obstétricas, porque creo que hay que darle una vuelta al tema de los partos. En la Argentina tenemos una violencia obstétrica altísima, tanto en el ámbito privado como en el público, y necesitamos poder tener otros ámbitos dependiendo del sistema de salud. No me refiero a los partos domiciliarios, sino Sí. a casas de partos como hay en otros lugares del mundo, que permiten generar un ambiente mucho más amable, porque en realidad, y para partos sin complejidad, para partos que vienen, digamos, que vienen bien como para un parto por vía baja, y sin problemas, y con una mamá que está bien, digo, tiene determinadas condiciones, pero si esas condiciones se dan, bueno, la casa de partos es un lugar como una casa, está ambientado como una casa, puede estar la familia, digo, vivir el parto desde otro lugar, y en referencia con un hospital, cerca a un hospital, que el hospital sepa que se está produciendo un parto a pocas cuadras, y que si hay cualquier inconveniente, rápidamente esa persona es llevada al hospital, y tiene prioridad. Sí. Y me parece que ese es un proyecto interesante. Si saliera sería como maravilloso, pero ya la discusión política que genera me parece importante, porque es de algún modo recuperar saberes que las mujeres tenemos, la posibilidad de trabajar con otras mujeres, dulas, parteras, puericultoras, y recuperar parte de nuestros saberes ancestrales. Yo creo que ahí, tanto, uno de los efectos del patriarcado es haber logrado romper la vinculación que las mujeres ancestrales teníamos con la naturaleza, con nuestro cuerpo, con los partos, con los abortos. Todo eso eran saberes de las mujeres. Y si bien, obviamente, que las ciencias médicas han hecho un aporte enorme para situaciones que no se podían resolver, me parece que avanzó de más sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras decisiones, sobre lo que necesitamos en cada momento, y ha hecho abuso de ese avance. Entonces yo creo que hoy es un momento de equilibrar, no irnos para un lado, pero tampoco para el otro, buscar equilibrios. Diputada, este programa pertenece a la Biblioteca del Congreso de la Nación, puntualmente a BCN Radio, y no podemos dejar de consultarle qué tipo de literatura es la que más lee actualmente, o si tiene algún autor preferido, o tal vez dice, bueno, en algún momento de ocio en el cual no quiero pensar nada, no sé, me dedico a la poesía. Cuéntenos sobre sus gustos literarios. Bueno, leo mucha bibliografía vinculada a salud, a psicoanálisis, Sí, sociología, antropología. Hay autores italianos, por ejemplo, Roberto Espósito es un autor que me gusta mucho. sí, No lo estoy leyendo ahora, pero lo leí durante mucho tiempo, con todos sus textos que iban uno atrás del otro. A Bruno, a Latour, qué sé yo, distintos, siempre para pensar lo social, para poder bien. pensar también en esas categorías. Desde el psicoanálisis, obviamente Freud y Lacan son como Dios. parte de la literatura obligada, pero también Alush, hay psicoanalistas que van retomando cuestiones interesantes. Leo muchos textos sobre feminismo, tal vez más que textos son artículos. Estoy pensando que libros de feminismo, sí, a Judith Butler o Clara Coria, que era una referente hace muchos años. Novelas leo menos, pero me gustan y son las que más me dispersan, la verdad son las que más me permiten como volar, porque los otros Sí, textos son textos también para pensarlos y trabajarlos. Hace poquito leí la tesis de Mariel Franco sobre el laboratorio Favela,
muy interesante sobre violencia institucional, fue su tesis de maestría. Y ahora, en verdad, estoy leyendo, que con esto que te digo, bueno, hay textos, por ejemplo, este de Sueli Rolnik, este es muy bueno, lo tengo acá porque es como un libro que lo voy subrayando y viendo todo el tiempo, y ahora como estoy también con cuestiones medicinales y ancestrales, hierbas. Bien. Estoy con la arbolaria. Me encanta, me encanta. Me encanta porque aparte puede ir de un lado hacia el otro con facilidad, o sea, Sí. usted se adapta, me encanta. Y recién hizo referencia al feminismo. ¿Cuál es el lugar de que tiene que ocupar la Iglesia en el Estado, diputada? Para mí la Iglesia es una institución más de esta sociedad, tiene un rol importante, igual yo creo que cada vez va perdiendo más poder, ha tenido lugares de muchísimo poder en la historia de la humanidad, y como institución me parece importante y me parece justo que pueda dar una opinión sobre los temas que considere, pero que tiene que ser eso, una opinión, porque la Argentina es un Estado laico, y entonces me parece que ahí es decir, bueno, esta opinión, listo, pero nosotras estamos avanzando por derechos, tenemos nuestros argumentos, nuestras concepciones, y no me parece que ninguna institución pueda pensar que tiene más influencia que otra, ¿no? Me parece que ahí hay como, también en esta línea de los equilibrios, nivelar un poco la cuestión, o si es la Iglesia como institución importante de la Argentina, bueno, obviamente tiene un peso más que tal vez otra institución, pero eso no debería influir en las decisiones del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, ni del Poder Judicial. Ahí yo separo las esferas, digo, somos un Estado laico, y eso es absolutamente resguardable, ¿no? Eso pienso. Diputada, para ir finalizando y agradecerle nuevamente por su tiempo y su buena predisposición y por dejar conocernos un poco más de su vida, ¿sí? Y de sus inicios en la política. Cuéntenos, diputada, ¿usted se acuerda del primer vínculo que tuvo con una biblioteca? Sí. ¿Fue de chica, fue de adolescente, De chica. fue al entrar a la universidad? Cuéntenos. Bueno, yo te decía que iba a la escuela número 20 ahí de Caballito. Sí. A 3 cuadras había una biblioteca del Rotary Club, una biblioteca en la calle Avellaneda, creo que es. Sí. Y bueno, y entonces cuando nos daban en la escuela trabajos de investigación, a mí me encantaba ir a la biblioteca, entonces iba mucho, era socia de esa biblioteca, entonces era capaz de estar toda una tarde, y la bibliotecaria, yo era chica y andaba, o sea, tenía como, así como te decía que era muda en algunas cosas, tenía mucha autonomía. Nosotros teníamos una relación distinta con el barrio, ¿no? De salir, de andar, cosas duda que tal vez hoy ya no suceden. Se perdieron, Entonces sí. tenía como mucha onda con la bibliotecaria, y cuando yo entraba, ella tenía esta cosa de maternar, ¿no? Entonces empezaba yo, bueno, ¿qué tenés que hacer? Tal cosa, pero trabajo de ciencias naturales o ciencias sociales, y ella me empezaba a dar libros, y yo leía, copiaba, escribía, me pasaba horas en la biblioteca, y después cuando me mudé ya, que te decía, más para Parque Chacabuco, sí, me hice socia de otra biblioteca que está sobre la calle, cruzando Avenida La Plata, en Carlos Calvo, una biblioteca enorme, y también era socia de esa biblioteca, y de ahí sacaba cosas para la escuela ya el secundario, o para leer novelas, y en mi casa se leía mucho, o sea, yo desde muy chica leí mucho. Entonces, tuve siempre una relación con la biblioteca, con los libros. A mí me gustan los libros de papel, me cuesta mucho leer, por ejemplo, con un PDF en una pantalla, no me da, porque yo subrayo, marco, revuelvo, ¿entendés? Entonces tengo una relación muy corporal con los libros. Así que sí, desde muy chica. Bueno, diputada, agradecerle nuevamente por su tiempo, por habernos dejado meternos un poquito en su vida y por habernos contado un poco más también su ideología y en lo que está trabajando en la Cámara de Diputados, y agradecerle nuevamente por habernos permitido entrevistarla. Muchas gracias, me encantó la entrevista, me encanta también esta posibilidad de poder ahondar en otros temas que a veces no nos preguntan, porque me parece que también es interesante que podamos ver a nuestros políticos y políticas como seres humanos y no como máquinas. Eso me parece muy interesante. Esa es la idea de este programa, ¿no?
humanizar un poco más la política y mostrar Ujú. la labor de nuestros parlamentarios. Así que gracias, diputada. Gracias Y a vos. desde mi lado, agradecerles a todos los que hacen posible desde la producción y desde la idea este programa para BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Gabriela Bardante, Mariana Franchino en la producción, Mariana Salas conduciendo la radio y Juan Rodríguez y Mariana Cacha a la cabeza de la subdirección de prensa y difusión. Quien les habla, Gustavo Fulco, los despide y los espera la próxima semana en un nuevo programa de Labor Parlamentaria. Adiós. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.